Las habilidades del cómo. Hable con prudencia. Si repasa las historias que hemos compartido hasta ahora, observará que nos hemos preocupado de describir los hechos y las historias con prudencia. Por ejemplo, me preguntaba qué. Hablar con prudencia significa sencillamente que contamos nuestra historia como historia en lugar de disfrazarla de hecho. Quizá no te habías dado cuenta. Da a entender que el hablante no tiene una certeza absoluta. En mi opinión, significa que está compartiendo una opinión y nada más. Cuando comparta una historia, intente amalgar confianza y humildad. Compártela de tal manera que exprese una confianza apropiada de sus conclusiones a la vez que demuestre que, si corresponde, desearía que dichas conclusiones sean impugnadas. Para hacer eso, cambie el hecho es que por, en mi opinión, cambie todos lo saben por he hablado con 3 de nuestros proveedores que lo creen. Suavice el a mí me queda claro que y cámbielo por comienzo a preguntarme si. ¿Por qué suavizar el mensaje? Porque intentamos aportar significados al fondo, no obligar a las personas a tragárselos. Si ejercemos demasiada presión, la información no llegará al fondo. Una de las ironías del diálogo es que cuando hablamos con aquellos que defienden opiniones encontradas, cuanto más convencida y contundente sea nuestra forma de actuar, mayor resistencia encontrará en los demás. Hablar en términos absolutos y exagerados no aumenta nuestra influencia, la disminuye. Y lo contrario también es de verdad. Cuanto mayor es nuestra prudencia al hablar, más abiertos se muestran los demás a nuestras opiniones. Ahora bien, esto plantea una pregunta interesante. Ha habido personas que nos han preguntado si mostrarse prudente es lo mismo que ser manipulador. Esto es, fingimos estar inseguros sobre nuestra opinión para ayudar a los demás a que la tengan en cuenta sin ponerse tan a la defensiva. Nuestra respuesta a esto es un inequívoco no. Si fingimos prudencia, no estamos dialogando. La razón para que debamos hablar con prudencia es porque, de hecho, no estamos seguros de que nuestras opiniones representen una verdad absoluta o nuestra comprensión de los hechos sea absoluta y perfecta. Jamás deberíamos fingir estar menos seguros de lo que estamos, pero de igual manera no deberíamos fingir estarlo más de lo que nuestra limitada capacidad nos permita. Nuestras observaciones podrían ser incorrectas. Nuestras historias no son más que hipótesis fundadas. Con prudencia, no con debilidad. A algunas personas les preocupa tanto no presionar ni imponerse que equivocan el camino en otra dirección. Se inhiben y optan por otra alternativa del tonto. Piensan que la única manera segura de compartir información delicada es actuando como si no fuera importante. Ya sé que esto probablemente no es verdad, o creerás que estoy loco, pero cuando comienza una exención de responsabilidades absoluta y lo hace en un tono que sugiere que lo consume la duda, hace un daño considerable al mensaje. Una cosa es ser humilde y abierto, y otra muy diferente es sufrir una inseguridad crónica. Utilice un lenguaje que comunique que comparte una opinión, no un lenguaje que dé a entender que está hecho un manojo de nervios. Una buena historia, la prueba de Ricitos de Oro. Para tener una idea de cómo compartir de la mejor manera posible su historia y asegurarse de que no actúa con demasiada dureza ni demasiada suavidad, piense en los siguientes ejemplos. Demasiado suave. Puede que esto parezca una estupidez, pero demasiado duro. ¿Por qué nos has engañado? Combinación adecuada. Comienza a dar la impresión de que has escogido esta casa para tu uso exclusivo. ¿Eso es verdad? Demasiado suave. Me avergüenza incluso hablar de ello, pero demasiado duro. ¿Cuándo comenzaste concretamente a consumir tus drogas duras? Combinación adecuada. He llegado a la conclusión de que estás consumiendo drogas. ¿Tienes algo que contarme de lo que no me haya enterado? Demasiado suave. Seguramente es culpa mía, pero demasiado duro. No confiarías ni en tu propia madre para que te prepare un huevo. Combinación adecuada. Comienzo a sentirme como si no confiaras en mí. ¿Es eso lo que pasa? Si es así, quisiera saber qué he hecho para perder tu confianza. Demasiado suave. ¿Por qué? Puede que quizá sea una persona demasiado sexual o algo así, pero demasiado duro. Si no encuentras una manera de notar la poca frecuencia, yo me voy. Combinación adecuada. No creo que sea tu intención, pero comienzo a sentirme rechazado. Estimule las pruebas. Cuando pide a otras personas que compartan sus caminos, su manera de formular la invitación marca una gran diferencia. No solo debería invitar a otros a hablar, sino hacerlo dejando claro que, independientemente de lo polémico de sus ideas, usted quiere escucharlas.
Las personas necesitan sentirse seguras al compartir sus observaciones y sus historias, incluso aunque sean diferentes de las suyas. De otra manera, no abren la boca y no se puede poner a prueba ni la precisión ni la relevancia de sus opiniones. La seguridad es especialmente importante cuando sostiene una conversación crucial con personas que quizás opten por el silencio. Algunas personas eligen la alternativa del tonto. En estas circunstancias temen que si comparten sus verdaderas opiniones, otros se enfrascarán en el silencio, de modo que eligen entre decir lo que piensan y escuchar a los demás. Sin embargo, las personas mejor dotadas para el diálogo no contemplan esta elección, hacen las dos cosas. Entienden que el único límite a la fuerza con que se pueden expresar las opiniones es en la disposición de mostrar igualmente enérgicos para estimular a otros a desafiarlas. Estimule las opiniones contrarias, de modo que si piensa que otros le vacilan, deje claro que desea escuchar sus opiniones, por diferentes que sean. Si los otros no están de acuerdo, tanto mejor. Si lo que tienen que decir es polémico o incluso delicado, respételos por tener la valentía de expresar lo que piensan. Si tienen diferentes hechos o historias, tiene que escucharlas para que le ayuden a completar el cuadro. Asegúrese de que tengan la oportunidad de compartir, invitándolos decididamente a hacerlo. ¿Hay alguien que lo vea de manera diferente? Me parece que faltan algunas opiniones. Quisiera de verdad oír la otra versión de la historia. Dígalo de verdad. A veces las personas ofrecen una invitación que parece más una amenaza que un verdadero llamamiento al plantear opiniones. Bueno, así lo veo yo. Nadie tiene objeciones, ¿no? No convierta una invitación en una amenaza velada. Invite a las personas con palabras y con un tono que diga, realmente quiero oírte. Por ejemplo, conozco a personas que tienen ciertas reservas para hablar de esto, pero realmente me encantaría escuchar la opinión de todos. O, sé que hay al menos dos versiones de la historia. ¿Podríamos escuchar otras opiniones? ¿Qué problemas podría traernos esta decisión? Conviértase en el abogado del diablo. De vez en cuando nos damos cuenta de que otros no se tragan nuestros hechos ni nuestras historias, pero tampoco se hacen oír. Los hemos invitado sinceramente, incluso hemos estimulado las opiniones divergentes, pero nadie dice nada. Para facilitar las cosas, conviértase en el abogado del diablo. Modele el desacuerdo manifestando su desacuerdo con su propia opinión. Quizá me equivoque. ¿Qué pasaría si lo contrario fuera verdad? ¿Qué pasaría si la razón por la que las ventas han disminuido fuera que... Persevere hasta que su motivo sea evidente. A veces, en especial si usted está en una posición de autoridad, incluso ser adecuadamente prudente no evita que los demás sospechen que solo los quiere para que le den la razón o que los está provocando para aplicarles un correctivo. Esto es especialmente cierto cuando los antiguos jefes o las antiguas figuras de autoridad les hayan invitado a hablar para luego castigarles por hacerlo. Aquí es donde la habilidad para estimular las pruebas entra en juego. Con ella puede discutir con tanta energía como quiera para defender su punto de vista, siempre que sea aún más enérgico, animando, incluso rogando a los demás a que disientan. La verdadera prueba de si su motivación es ganar un debate o entablar un verdadero diálogo estriba en el grado mayor o menor en que estimula usted las pruebas. De vuelta al motel. Para ver cómo estas habilidades encajan en una conversación delicada, volvamos a la factura del motel. Solo que esta vez Carolina se maneja mucho mejor cuando se trata de hablar de un tema delicado. Roberto: hola cariño, ¿cómo ha ido el día? Carolina: no muy bien. Roberto: ¿por qué? Carolina: estaba revisando los recibos de la tarjeta de crédito y encontré una factura de $48 del motel Buenas Noches, el que está en esta calle. Comparte hechos. Vaya, parece que una equivocación. Eso parece, Carolina. Roberto: bueno, no te preocupes, lo miraré en estos días cuando pase por allí. Carolina: sería un alivio para mí si lo verificamos ahora. Roberto: ¿tú crees? Son menos de $50, ¿puedes esperar? Carolina: no es el dinero lo que me preocupa. Roberto: ¿estás preocupada? Carolina: es un motel que queda en esta calle. Ya sabes que es así como mi hermana descubrió a Gilberto, que Gilberto tenía una aventura. Encontró un recibo de hotel sospechoso. Yo no tengo de qué preocuparme, ¿no es cierto? ¿Cómo crees que se generó ese cargo en la tarjeta? Roberto: no lo sé, pero seguro que no tienes de qué preocuparte por mí. Carolina: ya sé que no me has dado ninguna razón para cuestionar tu fidelidad. No creo realmente que tengas una aventura. Solo que me quedaría más tranquila si lo revisamos ahora mismo. ¿Te molesta? Roberto: no, en absoluto.
Los llamaremos y lo averiguamos qué ha sucedido. Cuando esta conversación realmente tuvo lugar, era exactamente igual a la que escribimos más arriba. El cónyuge que sospecha evitaba las acusaciones y las historias desagradables, compartía los hechos y luego avanzaba a una posible conclusión para compartir. Al final resulta que la pareja había ido a un restaurante chino al comienzo del mes. El dueño del restaurante también era dueño del motel y utilizaba la misma máquina para cobrar con la tarjeta en ambos establecimientos. Metedura de pata. Al compartir prudentemente una historia en lugar de atacar, insultar y amenazar, la mujer inquieta evitó un enorme conflicto y la relación de la pareja se vio fortalecida en un momento en que se podría haber hecho daño fácilmente. Creencias sólidas. Ahora, centrémonos nuestra atención en otro desafío de la comunicación. Esta vez no hará comentarios delicados ni contará historias dudosas. Se limitará a entrar en la discusión y defender su punto de vista. Es el tipo de cosas que hace todo el tiempo. Lo hace en casa, en el trabajo y sí se ha sabido que incluso ha formulado unas cuantas opiniones mientras esperaba en la cola para poder votar. Lamentablemente, a medida que los factores en juego cobran importancia y otros sostienen opiniones divergentes, comienza a presionar demasiado. Sencillamente tiene que ganar. Hay demasiado en juego y solo usted tiene las ideas claras. Si los dejamos con sus propios métodos, los otros estropearán las cosas, de modo que cuando están interesados en una gran negociación y está seguro de que lo piensa, no solo habla, sino que intenta introducir a la fuerza sus opiniones en el fondo de significados. Ya sabe ahogar a los demás en la verdad, como es natural. Los otros se resisten. Usted, a su vez, presiona aún más. Como consultores, nosotros consideramos que este tipo de cosas sucede todo el tiempo. Por ejemplo, sentados en torno a la mesa hay un grupo de directivos que comienzan a debatir un tema importante. Al principio, alguien sugiere que es la única persona con una verdadera perspectiva del problema. Alguien comienza a lanzar hechos como si fueran dardos venenosos y otro se enfrasca en el silencio. A medida que las emociones se vuelven más intensas, las palabras que antes eran cuidadosamente escogidas y pronunciadas, ahora están teñidas de una certeza absoluta, algo más bien típico de vindicaciones clavadas a las puertas de las iglesias o esculpidas en tablas de piedra. Al final, nadie escucha. Todos han optado por el silencio o la violencia y el fondo de significados compartidos permanece seco y contaminado. Nadie gana. ¿Cómo llegamos a esto? Comienza con una historia. Cuando sentimos la necesidad de imponer nuestras ideas a otras personas, generalmente es porque creemos que tenemos razón y que todos los demás están equivocados. No hay necesidad de ampliar el fondo de significados compartidos porque nosotros somos los dueños del fondo. También creemos firmemente que nuestro deber es luchar por la verdad que sostenemos. Es lo más honroso que se puede hacer. Es lo que hace la gente con carácter. Desde luego, los otros no son precisamente villanos en esta historia. Simplemente no saben más de lo que saben. Nosotros, al contrario, somos héroes modernos de nuestra cruzada contra la ingenuidad y la miopía mental. Nos sentimos justificados recurriendo a trucos sucios. Una vez que estamos convencidos de que nuestro deber es luchar por la verdad, comenzamos a sacar el armamento pesado. Utilizamos trucos de debates que hemos aprendido a lo largo de los años. El más importante de ellos es la capacidad de marcar la baraja. Citamos información que apoya nuestras ideas mientras ocultamos o desacreditamos cualquier cosa que no nos apoye. Luego, aderezamos el discurso con exageraciones. Todos saben que esta es la única manera de hacerlo. Cuando esto no da resultados, adornamos nuestro lenguaje con términos exaltados. Cualquier persona honrada estaría de acuerdo conmigo. A partir de este momento utilizamos todo tipo de trucos sucios. Apelamos a la autoridad. Bueno, eso es lo que piensa el jefe. Atacamos a la persona. No serás tan ingenuo como para creerte eso, ¿verdad? Llegamos a conclusiones precipitadas. Si sucedió en nuestra operación en el extranjero, seguramente ocurrirá aquí. Y atacamos al hombre de paja. Por supuesto que podemos seguir tu plan, siempre que queramos ofender a nuestros principales clientes y perder el negocio. Y una vez más, cuanto más intentamos, más presionamos con nuestras tácticas, mayor será la resistencia que generemos, peores serán los resultados y más dañadas quedarán nuestras relaciones. ¿Cómo cambiar? La solución ante una defensa excesiva es de hecho bastante sencilla. Si consigue alcanzarla cuando se encuentre en una situación en que daría cualquier cosa por convencer a otros de que su opción es la mejor, abandone su ofensiva actual y piense en lo que realmente desea para sí mismo, y para ellos y para la relación. Luego pregúntese, ¿cómo actuaría si estos fueran los resultados que realmente deseo? Cuando su nivel de adrenalina se encuentre por debajo del límite legal de 0.05, podrá poner en práctica sus habilidades anime. En primer lugar, aprenda a observar. Permanezca atento al momento en que las personas comiencen a mostrar resistencia ante usted. Puede que empiecen
a levantar la voz y o a sobrevalorar los hechos que apoyan sus puntos de vista como reacciona a las tácticas que propone. O quizás se refugien en el silencio, céntrese en sí mismo más que en el tema. Se está inclinando hacia adelante, habla más fuerte que de costumbre, comienza a intentar ganar, habla con largos monólogos y recurriendo a artimañas. Recuerde, cuanto más le importe un tema, menos probable será que adopte su mejor actitud. En segundo lugar, matice su perspectiva, hágase a la idea de que los otros también tienen algo que decir, y mejor aún, puede que incluso tengan un trozo de rompecabezas, y pregúnteles por sus opiniones. Desde luego, esto no es fácil. Detenerse cuando más nos importa es tan contrario a nuestras interacciones que la mayoría tenemos problemas para conseguirlo. No es fácil suavizar el lenguaje que cuando estamos convencidos de algo, y ¿quién quiere pedirle a los otros sus opiniones cuando sabemos que están equivocados? Es una absoluta locura. De hecho, puede parecer poco ingenioso ser prudente cuando nuestras propias y sólidas ideas son impugnadas. Desde luego, cuando vemos a otros renunciar al diálogo e imponer su opinión a los demás, es evidente que si no se echan atrás, no convencerán a nadie. Eso es cuando observamos a los otros. En cambio, cuando nosotros mismos presionamos fuerte, es lo más correcto, ¿no es así? Veamos la verdadera cara. Cuando se trata de nuestras opiniones sólidas, la pasión puede ser nuestra enemiga. Desde luego, tener sentimientos intensos acerca de algo no es malo en sí mismo. Estaría bien tener opiniones sólidas, el problema es cuando intentamos expresarlas. Por ejemplo, cuando creemos firmemente en una idea o en una causa, nuestras emociones intervienen e intentamos imponer nuestra opinión a otros. Cuando nuestras emociones intervienen, nuestras ideas dejan de fluir suave y gradualmente al fondo de significados y nuestros pensamientos se derraman de nuestras bocas como el agua de un grifo abierto. Y ya lo hemos visto, los otros adoptan una actitud a la defensiva. Cuando esto sucede, cuando nuestras emociones convierten nuestras ideas en un flujo mental duro e hiriente, nuestra pasión sabotea la conversación en lugar de prestarle apoyo. Sorpréndase en el acto. ¿Y entonces qué debo hacer? Conténgase a sí mismo antes de lanzarse a un monólogo. Piense que si comienza a sentirse indignado o si no logra entender por qué otros no se convencen, es que ha entrado en territorio peligroso. Mantenga una distancia, su lenguaje duro y concluyente sin que esto implique desistir de sus ideas. Manténgase fiel a ellas, pero suavice su manera de abordarlas. Resumen. Definir mi camino. Cuando tenga que compartir un mensaje difícil y cuando esté convencido de que tiene razón, que quizá presione demasiado, acuérdese de definir su camino con las habilidades anime. Anteponga sus hechos. Narre su historia. Invite a otros a compartir su camino. Mencione tentativamente. Estimule las pruebas.